Prepárate para escuchar una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el talento en el fútbol. Imagina a un jugador con una habilidad tan innata, tan deslumbrante, que incluso la sombra de un gigante como Pelé podría haberse difuminado a su lado. Hablo de Hugo Sotil, un nombre que resuena con fuerza en el corazón de los peruanos, pero que quizás no alcance la misma notoriedad en los anales del fútbol mundial. Y aquí radica la primera polémica, la chispa que encenderá tu curiosidad. Hugo Sotil tenía un talento tan puro, tan genuino, que podría haber eclipsado al mismísimo Pelé. Sin embargo, su historia no es la de un ascenso meteórico hacia la gloria global, sino la de un genio que, consciente o inconscientemente, eligió un camino diferente, un sendero que lo alejó del estrellato convencional. Ahora, detente un instante y reflexiona conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué un jugador dotado con semejante don, con una capacidad para maravillar en cada toque de balón, habría de preferir un destino futbolístico que, a ojos del mundo, podría considerarse menos trascendente? Esta es la pregunta que te acompañará a lo largo de este relato, la incógnita que intentaremos desvelar juntos, paso a paso, a través de la vida y la carrera de este enigmático futbolista peruano. Bienvenido al inicio de un viaje que te sumergirá en la biografía de Hugo Sotil Yeren, un nombre que evoca tanto admiración como misterio. Su talento fue innegable, casi mágico, capaz de encender la chispa de la ilusión en cada espectador que tuvo la fortuna de verlo jugar. Pero su trayectoria está marcada por decisiones y circunstancias que lo convirtieron en un enigma, en una figura que generó tantas expectativas como interrogantes. ¿Fue acaso una personalidad rebelde? ¿Un espíritu libre que rehuía las ataduras del profesionalismo exacerbado? ¿O simplemente un hombre que valoraba otras cosas por encima de la fama y la fortuna que el fútbol de élite podía ofrecerle? Para comenzar a desentrañar este misterio, debemos viajar en el tiempo, hasta el 18 de mayo de 1949, a la ciudad de Ica, en el sur del Perú. Fue allí, en el seno de una familia de origen humilde, donde nació Hugo Alejandro Sotil Yeren, el hombre que el mundo conocería como el Cholo. No te hablaré de lujos ni de privilegios, porque la infancia de Sotil, como la de muchos otros grandes futbolistas, estuvo marcada por la sencillez y el esfuerzo. Sus primeros años transcurrieron en condiciones económicas precarias, una realidad que, sin duda, dejó una huella en su forma de ver la vida. Desde muy pequeño, Hugo mostró un interés inusual por el fútbol. Sin embargo, su madre, preocupada por el único par de zapatos que poseía, le restringía jugar en los campos polvorientos de Ica. Imagina la frustración de un niño con la pasión corriendo por sus venas, obligado a contener su deseo por cuidar sus precarias pertenencias. Pero la pasión, como la hierba mala, siempre encuentra una grieta por donde crecer. A pesar de las limitaciones, el balón se convirtió en su compañero de juego siempre que la ocasión lo permitía. En su adolescencia, la vida de Hugo dio un giro cuando su familia emigró a Lima en busca de mejores oportunidades. Se establecieron en el barrio del Porvenir, en el distrito de La Victoria, un lugar emblemático de la capital peruana donde el fútbol se respiraba en cada esquina. Fue allí donde realmente comenzó a participar de manera más activa en partidos de fútbol en su comunidad. En ese entorno vibrante y competitivo, su habilidad para el regate y el control del balón se hizo rápidamente notoria. Los vecinos y los jóvenes de la zona pronto se dieron cuenta de que estaban ante un talento especial, un joven prometedor que destacaba por encima del resto. No pasó mucho tiempo antes de que su talento llamara la atención de clubes con mayor estructura. A la edad de 14 años, Hugo Sotil integró las divisiones menores de uno de los clubes más importantes del Perú, Alianza Lima. Imagina al joven Sotil compartiendo equipo con otras futuras leyendas del fútbol peruano, como Teófilo Cubillas y los hermanos La Rosa. Fue en este periodo formativo donde comenzó a pulir sus habilidades y a comprender la disciplina y la exigencia del fútbol de alta competencia. Con las divisiones menores de Alianza Lima, logró 2 títulos invictos de manera consecutiva en 1964 y 1965, una muestra temprana de su capacidad para destacar en equipos ganadores. Sin embargo, su formación no se detuvo allí. En los años siguientes, continuó su desarrollo en el Deportivo Gaillard, un club de la Liga Amateur de Lima. Un dato curioso y significativo es que el presidente de este club, Patrocinio Eche, se convertiría más tarde en su suegro. Esta conexión personal podría haber influido en su desarrollo y en las oportunidades que se le presentaron en el futuro. Piensa por un momento en este recorrido formativo. Desde las calles de Ica hasta las divisiones menores de Alianza Lima y luego al Deportivo Gaillard, cada etapa contribuyó a moldear al futbolista que llegaría a ser. ¿Qué aprendió en cada uno de estos lugares? ¿Qué valores y qué habilidades adquirió que fueron fundamentales para su posterior éxito? Ahora,
Mientras reflexionas sobre estos orígenes y la formación inicial de Hugo Sotil, te invito a mantener presente la pregunta central. ¿Por qué un jugador con semejante don prefirió un destino futbolístico menos globalmente reconocido? Quizás las respuestas se encuentren en estas primeras decisiones, en estos pasos iniciales que marcaron su trayectoria. Pero la historia no termina en las divisiones menores. El talento de Hugo Sotil era demasiado grande para permanecer oculto por mucho tiempo. ¿Cómo se manifestó ese talento en sus primeros pasos profesionales y qué decisiones tempranas marcaron su trayectoria? Esa es la pregunta que nos guiará en el siguiente capítulo de esta fascinante biografía. Prepárate para descubrir cómo el Cholo Sotil comenzó a dejar su huella en el fútbol profesional peruano. Continuamos nuestro viaje por la vida de Hugo Sotil y llegamos a un punto crucial en su carrera: su llegada al Deportivo Municipal. Imagina por un momento la escena. Año 1968. Un joven talento emerge de las divisiones menores, con la promesa de un fútbol diferente, un fútbol lleno de magia y desparpajo. El Deportivo Municipal, un club con una rica historia en el fútbol peruano, se convierte en el escenario donde este diamante en bruto comenzará a brillar con luz propia. Y aquí, permíteme lanzarte la siguiente polémica. El Deportivo Municipal fue, sin duda, la cuna de su magia, el lugar donde su talento floreció y se hizo evidente para todos. Pero, al mismo tiempo, su paso por este club también nos da la primera señal de que Sotil siempre bailó a su propio ritmo, sin importarle demasiado las presiones externas o las expectativas convencionales. Ahora, te pregunto directamente, ¿fue su etapa en el Muni una plataforma de lanzamiento ideal para su carrera, el trampolín perfecto hacia la grandeza? ¿O quizás fue una limitación, un entorno que, aunque le permitió destacar, también moldeó su peculiar forma de entender el fútbol y su trayectoria posterior? Reflexiona sobre esto mientras exploramos juntos sus años en el equipo Edil. Enrique Noriega, un dirigente visionario del Deportivo Municipal, fue quien apostó por este joven talento de 18 años. En aquel 1968, el club se encontraba disputando la segunda división peruana. No te costará imaginar la sorpresa y la expectación que debió generar la llegada de un jugador con las características de Sotil a un equipo de ascenso. Rápidamente, se hizo evidente que no era un jugador común. Su habilidad técnica, su capacidad para desequilibrar con una gambeta, su visión de juego, todo en él gritaba talento. Y no tardó en convertirse en la gran figura no solo del equipo, sino de todo el campeonato de segunda división. Piensa en la atmósfera que se vivía cada fin de semana en el Estadio San Martín de Porres. La gente abarrotaba las gradas, no solo los seguidores del Municipal, sino aficionados de todos los equipos, curiosos por ver en acción a ese joven del que tanto se hablaba. Su presencia en el equipo convocaba más público que casi todos los partidos de la primera división. ¿Puedes imaginar el impacto de un jugador así en una liga de ascenso? No era solo un futbolista. Era un espectáculo en sí mismo, un imán que atraía a las masas con la promesa de un fútbol diferente, un fútbol que te hacía levantarte del asiento y aplaudir. Su desempeño fue tan sobresaliente que pronto comenzaron las voces que lo pedían para la selección peruana. Los aficionados y la prensa especializada no dudaban de su potencial para representar al país. Sin embargo, el entonces técnico de la selección, el brasileño Didi, adoptó una postura cautelosa. Quería ver a Sotil demostrar su calidad en la máxima categoría del fútbol peruano antes de convocarlo. ¿Fue esta una decisión acertada? ¿O se perdió la oportunidad de incorporar a un talento excepcional a la selección en un momento crucial? Es una pregunta que queda abierta al debate. El año 1969 marcó el ascenso del Deportivo Municipal a la primera división, y lejos de amilanarse, Sotil continuó deslumbrando. Convirtió al Muni en un protagonista del campeonato, un equipo que peleaba de igual a igual con los grandes. En su primera temporada en la máxima categoría, anotó 10 goles en 18 partidos, una cifra nada despreciable para un jugador de su edad. Pero su impacto no se limitó a sus propios goles. Su habilidad para generar juego, para asistir a sus compañeros, también fue fundamental para que Manuel Mellán y Jaime Mosquera se convirtieran en goleadores destacados del equipo. Aquí tienes la primera respuesta, aunque sea parcial, a nuestra pregunta inicial sobre por qué Sotil era considerado un jugador de un talento increíble. Su explosión en el Deportivo Municipal, tanto en segunda como en primera división, demostró su capacidad para marcar la diferencia, para liderar a un equipo y para maravillar al público con su fútbol. Su talento era evidente, innegable, y comenzaba a generar comparaciones con las grandes figuras del fútbol sudamericano de la época. Pero la historia de Sotil en el Deportivo Municipal no se detiene en sus logros individuales y colectivos.
Su paso por el club también nos ofrece esa primera pista sobre su personalidad, sobre esa forma peculiar de entender el fútbol y la vida. Se dice que, a pesar de su juventud y de la fama que comenzaba a cosechar, Sotil mantenía una humildad y una sencillez que lo caracterizaban. No se dejaba deslumbrar por los focos ni por los elogios. Seguía siendo ese chico de barrio que amaba jugar al fútbol por encima de todo. Sin embargo, también comenzaban a surgir rumores sobre su vida fuera de los terrenos de juego, sobre una cierta tendencia a disfrutar de la noche y de los placeres que la vida le ofrecía. Fue esta una señal temprana de esa dualidad que marcaría su carrera, ese contraste entre un talento deslumbrante en el campo y una vida personal a veces desordenada. Es una pregunta que, sin duda, te harás a medida que avancemos en su historia. Su talento trascendió las fronteras del Deportivo Municipal y comenzó a resonar en todo el fútbol sudamericano. En el año 1971, el Muni formó un combinado con jugadores de Alianza Lima para enfrentar a clubes europeos que realizaban giras por Sudamérica. En 2 noches históricas, este equipo peruano derrotó nada menos que al Bayern Múnich de Franz Beckenbauer, Sepp Maier y Gerd Müller por 4-1 y al Benfica de Eusebio por 2-1. En ambos partidos, la calidad mostrada por Hugo Sotil y Teófilo Cubillas fue sencillamente espectacular. Su entendimiento en el campo, sus paredes, sus gambetas, sus guachas, todo parecía fruto de una conexión mágica. Fue en esas noches gloriosas donde se les bautizó como la dupla de oro del fútbol peruano. ¿Puedes imaginar la sensación de derrotar a equipos de la talla del Bayern Múnich y el Benfica? Para el fútbol peruano, fueron victorias memorables que demostraron el talento que existía en el país. Y en el centro de ese talento brillaba con fuerza la figura de Hugo Sotil. Su actuación en esos partidos no solo consolidó su reputación a nivel sudamericano, sino que también comenzó a despertar el interés de clubes europeos. 2 años después, en 1973, Sotil volvió a tener la oportunidad de medirse con lo mejor del fútbol mundial al integrar el equipo titular de una selección americana que se enfrentó a la selección de Europa, donde jugaban figuras de la talla de Johan Cruyff, Eusebio y Franz Beckenbauer. El partido terminó en un vibrante empate a 4 goles, y Sotil tuvo el honor de anotar el tercer gol de su equipo. En la posterior tanda de penaltis, la selección americana se impuso por 7-6. Esa noche, Sotil compartió el campo con otras estrellas sudamericanas como Roberto Rivellino, Fernando Morena y Teófilo Cubillas, demostrando una vez más su calidad y su capacidad para competir al más alto nivel. Estos encuentros internacionales fueron una vitrina importante para el talento de Sotil. Demostraron que poseía las condiciones necesarias para triunfar en el fútbol europeo. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento y de las oportunidades que se le presentaron, su salto al fútbol del viejo continente tardó en concretarse. Si su talento era tan evidente, si había demostrado su valía tanto en el fútbol peruano como en encuentros internacionales de alto nivel, ¿por qué tardó tanto en dar el salto al fútbol europeo? ¿Qué circunstancias rodearon esa decisión? ¿Acaso el Deportivo Municipal, a pesar de ser la cuna de su magia, no tenía la capacidad para retener a un jugador de su calibre? ¿O fueron decisiones personales las que influyeron en su tardía llegada a Europa? Estas son las preguntas que comenzaremos a explorar en el siguiente capítulo de esta historia. Prepárate para adentrarte en el sueño europeo de Hugo Sotil y en los interrogantes que rodearon su aventura en el FC Barcelona. Llegamos a un capítulo que para muchos peruanos está teñido de una mezcla de orgullo y quizás una sutil frustración. Imagina el momento. Año 1973. Hugo Sotil, la joya del fútbol peruano, cruza el Atlántico para unirse a uno de los clubes más prestigiosos del mundo, el FC Barcelona. No era un Barcelona cualquiera. Era un equipo en plena reconstrucción, liderado por un tal Johan Cruyff, considerado por muchos el mejor jugador del planeta en ese momento. La expectativa era inmensa. Se hablaba de una sociedad mágica, de un ataque imparable. Y aquí te lanzo la polémica inicial de este capítulo. La camiseta del FC Barcelona, a pesar de su grandeza, le quedó pequeña a la leyenda que Hugo Sotil pudo haber sido. Ahora, detente y piensa conmigo. ¿Qué factores, qué circunstancias impidieron que Sotil se consolidara como una figura icónica en el Camp Nou, al lado de un genio como Johan Cruyff? ¿Fue acaso una cuestión de estilo de juego? ¿De adaptación a una nueva cultura? ¿O tal vez hubo otros elementos, más personales, que influyeron en su trayectoria en el fútbol europeo? Esta es la gran duda que intentaremos desentrañar juntos en este capítulo. Su llegada a Barcelona generó una ola de entusiasmo tanto en Perú como en Cataluña. Imagina la ilusión de los aficionados peruanos al ver a uno de sus ídolos vestir la camiseta blaugrana. No era un fichaje cualquiera.
Era la confirmación de que el talento peruano podía competir al más alto nivel mundial. En Barcelona, la afición también recibió a Sotil con los brazos abiertos. Se le veía como la pieza que faltaba para complementar el talento de Cruyff y devolver al equipo a la senda del triunfo tras una larga sequía de títulos ligueros. Sus primeros momentos en el fútbol europeo fueron prometedores. No tardó en mostrar destellos de su calidad, ese regate imprevisible, esa explosividad en el 1 contra 1, esa capacidad para inventar jugadas de la nada. Compartió delantera con figuras de la talla de Johan Cruyff, Juan Manuel Asensi y Carles Rexach, formando un ataque que muchos consideran uno de los mejores en la historia del club catalán. ¿Te imaginas la química entre estos jugadores? La visión de juego de Cruyff, la velocidad de Rexach, la habilidad de Asensi y la magia de Sotil, era una combinación que prometía espectáculo y goles. Y los resultados no tardaron en llegar. En su primera temporada, la 1973-1974, Sotil contribuyó de manera fundamental a la conquista de la Liga Española, un título que el Barcelona no ganaba desde hacía 14 años. Imagina la euforia en Barcelona, la celebración de un campeonato tan esperado. Sotil se convirtió rápidamente en un héroe para la afición, un jugador clave en la consecución de ese ansiado trofeo. Pero si hay un partido que quedó grabado en la memoria de los aficionados culés de esa época y que sirve para ilustrar el talento de Sotil, fue la histórica goleada 5-0 de Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ese encuentro, que marcó un antes y un después en la rivalidad entre ambos clubes, Sotil anotó el quinto gol, sellando una victoria contundente y humillante para el eterno rival. ¿Puedes imaginar la sensación de marcar un gol en un clásico de esa magnitud, en el estadio del Real Madrid, y contribuir a una victoria tan abultada? Fue un momento de gloria para Sotil y para todo el barcelonismo. La superioridad del Barcelona en ese partido fue tan abrumadora que incluso el entrenador del Real Madrid, Luis Molauni, al finalizar el encuentro, pronunció una frase que pasó a la historia. Hacía años que no veía un equipo tan sensacional como este. Y es que el Barcelona de Cruyff y Sotil no era solo un equipo ganador. Era un equipo que jugaba un fútbol brillante, que enamoraba a los espectadores con su estilo ofensivo y su calidad individual. En ese momento, parecía que Sotil estaba destinado a convertirse en una leyenda del FC Barcelona, a dejar una huella imborrable en la historia del club. Llevaba la camiseta número 10, un dorsal que históricamente han vestido los jugadores de mayor calidad y peso en el equipo, nombres como Luis Suárez Miramontes, Diego Maradona, Romario, Rivaldo, Juan Román Riquelme, Ronaldinho y Lionel Messi. ¿Te das cuenta de la responsabilidad y el honor que implica vestir ese número en un club como el Barcelona? Sin embargo, después de ese meteórico ascenso, la historia de Sotil en el Barcelona comenzó a tomar un rumbo inesperado. Progresivamente, fue perdiendo protagonismo en el equipo. Su nivel de juego comenzó a bajar de manera considerable. Y aquí es donde entramos en un terreno más polémico, en las posibles razones de este declive. Según diversas fuentes, incluyendo la propia información oficial del FC Barcelona, uno de los factores que más influyó en la pérdida de protagonismo de Sotil fue su apego a la bebida. Este hábito, al parecer, molestaba mucho al entonces entrenador del equipo, el neerlandés Rinus Michels, un técnico conocido por su disciplina y su exigencia. ¿Puedes imaginar la frustración de un entrenador al ver cómo un jugador con un talento tan excepcional no lograba mantener la regularidad debido a problemas extradeportivos? Además, el club tomó una decisión que también afectó directamente a la continuidad de Sotil en el equipo. Para la temporada 1974-1975, el Barcelona contrató a otro jugador neerlandés de gran calidad, Johan Neeskens, quien ocupó la plaza de extranjero que hasta entonces pertenecía a Sotil. En aquella época, las ligas europeas tenían un límite en el número de jugadores extranjeros que podían tener en sus plantillas, y la llegada de Neeskens significó que Sotil perdía su lugar en el once titular. Curiosamente, la llegada de Neeskens, quien más tarde también se convertiría en un ídolo para la afición culé, fue recibida inicialmente con recelo por parte de los seguidores, precisamente porque Sotil ya se había ganado un lugar especial en sus corazones. Esto demuestra el impacto que el peruano había tenido en su corto tiempo en el club. En total, Sotil jugó 3 temporadas y media en el FC Barcelona, disputando 68 partidos oficiales y marcando 17 goles. No son cifras desdeñables, pero para muchos se quedaron cortas en comparación con el potencial que había demostrado en sus inicios. ¿Fue suficiente este legado para un jugador de su talento? ¿O la sensación predominante es la de que pudo haber logrado mucho más en el fútbol europeo? Y si su paso por el Barcelona dejó un sabor agridulce, si la leyenda que pudo haber sido se quedó a medio camino,
¿Qué motivó su sorprendente y prematuro regreso al fútbol peruano en 1977? ¿Acaso sintió que no terminaba de encajar en el fútbol europeo? ¿Extrañaba su tierra, su gente, su cultura? ¿O hubo otros factores, quizás personales o familiares, que lo impulsaron a tomar esa decisión? Esta es la gran pregunta que nos acompañará en el siguiente capítulo de esta apasionante historia. Prepárate para explorar el regreso a casa de Hugo Sotil y las nuevas interrogantes que surgieron en torno a su carrera. El año 1977 marcó un giro inesperado en la carrera de Hugo Sotil. Después de 3 temporadas y media en el fútbol europeo, defendiendo la prestigiosa camiseta del FC Barcelona, el Cholo tomó una decisión que sorprendió a muchos. Regresó a su país, al Perú. Y aquí se abre un nuevo debate, una nueva polémica que nos invita a reflexionar sobre sus motivaciones. ¿Fue este retorno a casa la mayor muestra de amor de Sotil por su patria, un gesto de un hijo pródigo que añoraba su tierra y su gente? ¿O fue, quizás, la confirmación tácita de que la presión, las exigencias y el ritmo frenético del fútbol de élite europeo eran demasiado para él? Detente un momento y considera ambas posibilidades. ¿Qué crees que impulsó a un jugador que había compartido vestuario con Johan Cruyff y había ganado una liga española a volver a un contexto futbolístico aparentemente menos competitivo? ¿Fue un acto de rebeldía contra las normas y las expectativas del fútbol mundial, una decisión tomada por un espíritu libre que prefería la calidez de su hogar a la frialdad de la gloria europea? ¿O fue, en cambio, una elección personal dictada por sus raíces, por un profundo sentido de pertenencia a su tierra y a su cultura? Esta es la nueva incógnita que se cierne sobre la figura de Hugo Sotil y que intentaremos desentrañar en este capítulo. Su vuelta al fútbol peruano no pasó desapercibida. El club que logró su fichaje fue nada menos que Alianza Lima, uno de los equipos más populares y tradicionales del país. Imagina la expectación que generó su llegada a la capital peruana. Los aficionados aliancistas, y en general todos los amantes del fútbol en Perú, estaban ansiosos por ver de nuevo en acción a ese talento que había brillado en Europa. Su fichaje se convirtió en un acontecimiento nacional, una noticia que llenó de ilusión a una afición que recordaba con cariño sus actuaciones previas y que esperaba que su regreso revitalizara el fútbol local. En Alianza Lima, Sotil se encontró con un equipo plagado de estrellas, una constelación de figuras que prometía grandes cosas. Compartió vestuario con el legendario Teófilo Cubillas, formando una dupla que evocaba aquellos gloriosos años en el combinado municipal Alianza Lima que había derrotado a gigantes europeos. También coincidió con otros jugadores de gran calidad como César Cueto, Guillermo La Rosa, Rabello, Jaime Duarte y José Velázquez. ¿Puedes imaginar la calidad de ese plantel? Era un equipo diseñado para ganar, un conjunto que reunía a algunos de los mejores futbolistas peruanos de la época. Y los resultados no tardaron en llegar. En su primera temporada con Alianza Lima, en 1977, Hugo Sotil contribuyó de manera significativa a la obtención del título nacional. Al año siguiente, en 1978, el equipo blanquiazul repitió la hazaña, logrando un bicampeonato que llenó de alegría a su afición. Durante estos 2 años, Sotil mostró un buen nivel de juego, aunque quizás sin la brillantez y la explosividad que había exhibido en sus primeros años. No obstante, su calidad seguía siendo innegable y su experiencia europea aportó un plus al equipo aliancista. Piensa en sus actuaciones en el campeonato peruano. ¿Cómo se desenvolvió Sotil en un contexto futbolístico diferente al europeo? ¿Tuvo que adaptar su juego? ¿Mantuvo esa chispa y esa capacidad para sorprender que lo habían caracterizado? Si bien no alcanzó el mismo nivel de protagonismo que en su etapa inicial, su presencia en Alianza Lima fue fundamental para la consecución de los títulos. Su experiencia, su visión de juego y su calidad técnica fueron elementos clave en el esquema del equipo. Además de la liga local, Alianza Lima también tuvo la oportunidad de disputar la Copa Libertadores en 1978. En este torneo continental, Sotil volvió a mostrar su calidad, alcanzando las semifinales y anotando 5 goles en 9 partidos. Esta actuación a nivel internacional, aunque no culminó con el título, demostró que su talento seguía intacto y que aún podía competir a un alto nivel. Pero volvamos a la pregunta central de este capítulo. ¿Cuáles fueron sus verdaderas motivaciones para regresar a Perú? Más allá del amor por su patria, que sin duda fue un factor importante, ¿existieron otras razones que lo impulsaron a tomar esta decisión? Algunos sugieren que, a pesar de su talento, Sotil nunca se sintió completamente cómodo en el entorno del fútbol europeo, con sus exigencias tácticas y su ritmo frenético. Quizás añoraba la libertad y la espontaneidad del fútbol peruano, donde podía expresarse con mayor libertad y sin tantas ataduras. Otros apuntan a factores personales y familiares.
Es posible que Sotil sintiera la necesidad de estar cerca de sus seres queridos, de regresar a un entorno que le resultaba más familiar y reconfortante. La vida en una ciudad como Barcelona, lejos de su hogar y de sus costumbres, pudo haberle pesado a pesar del éxito deportivo. También existe la teoría de que, si bien su talento era innegable, su estilo de vida fuera del campo pudo haber afectado su rendimiento en Europa y haber influido en su decisión de regresar a Perú. Como mencionamos en el capítulo anterior, su apego a la bebida generó problemas con el cuerpo técnico del Barcelona. ¿Fue este un factor determinante en su salida del club catalán y en su posterior regreso a Perú? Es una posibilidad que no podemos descartar. En cualquier caso, su regreso a Alianza Lima generó un gran impacto en la afición local. Para muchos, fue un símbolo de identidad, un ídolo que volvía a casa para defender los colores de un club histórico. Su presencia en el equipo revitalizó el campeonato peruano y atrajo a un gran número de espectadores a los estadios. Pero la pregunta persiste: ¿fue este regreso un paso adelante o un retroceso en su carrera? ¿Alcanzó en Alianza Lima el nivel de satisfacción personal y profesional que esperaba? ¿O quedó la sensación de que, con un poco más de ambición o de disciplina, podría haber seguido triunfando en el fútbol europeo? Llegamos a un capítulo fundamental para comprender la dimensión de Hugo Sotil como futbolista, su trayectoria con la selección peruana. Imagina la ilusión de un país entero depositada en los hombros de un joven talento capaz de maravillar con cada toque de balón. Sotil vistió la sagrada camiseta blanquirroja en 62 ocasiones, anotando 18 goles que quedaron grabados en la memoria de los aficionados. Y aquí te presento la polémica inicial de este capítulo. Con la selección peruana, Sotil mostró destellos de su genialidad, momentos de brillantez que encandilaron a todos. Sin embargo, muchos sostienen que su compromiso intermitente, sus ausencias y quizás una cierta falta de continuidad le impidieron liderar al equipo a la gloria máxima, a esos títulos y logros que la calidad de su fútbol hacía soñar. Ahora, reflexiona conmigo sobre esta afirmación. ¿Fue la relación de Sotil con la selección peruana un simple reflejo de su talento impredecible, de esa genialidad que aparecía y desaparecía como un relámpago? ¿O fue más bien una manifestación de una falta de ambición por alcanzar mayores logros a nivel internacional, una preferencia por otros aspectos de su vida que lo alejaron de la dedicación total que exige el fútbol de élite? Esta es la pregunta inductiva principal que nos guiará a través de su paso por la blanquirroja. Su debut con la selección peruana se produjo en un contexto de enorme expectación. Era el año 1969 y el fútbol peruano vivía un momento dulce. El equipo había logrado clasificar al Mundial de México 1970 y la aparición de jóvenes talentos como Sotil generaba una gran ilusión. Tras el ascenso del Deportivo Municipal a la Primera División, el entonces técnico de la selección, el brasileño Didi, finalmente decidió convocarlo. Recuerdo aquel febrero de 1970. Perú disputaba un amistoso contra Bulgaria en Lima. La selección no estaba teniendo su mejor partido y perdía 2-0. En el segundo tiempo, Didi decidió darle la oportunidad a Sotil. Lo que sucedió a continuación fue sencillamente mágico. En una actuación memorable, Sotil lideró la remontada del equipo, anotando 3 goles, incluyendo uno de chalaca que dejó al público boquiabierto. Perú terminó ganando 5-3. Imagina la explosión de júbilo en el Estadio Nacional, la sensación de haber descubierto a un nuevo ídolo capaz de cambiar el rumbo de un partido en cuestión de minutos. Ese partido marcó su irrupción en el fútbol internacional, una presentación espectacular que hizo que todas las miradas se posaran en él. Durante el Mundial de México 1970, Sotil tuvo una actuación destacada en el partido contra Bulgaria. Curiosamente, un encuentro que guardaba similitudes con aquel amistoso previo. Perú volvió a remontar un marcador adverso, ganando 3-2, en una actuación que fue clave para que la selección alcanzara los cuartos de final, donde finalmente fue eliminada por Brasil. Aunque no fue titular en todos los partidos del Mundial, su participación dejó claro que era un jugador con la calidad necesaria para competir al más alto nivel. Pero si hay un momento cumbre en la trayectoria de Sotil con la selección peruana, ese es sin duda la Copa América de 1975. La historia de su participación en ese torneo es casi una leyenda en sí misma. Inicialmente, su club, el FC Barcelona, y su entrenador, Rinus Michels, le habían negado el permiso para disputar el torneo. Imagina la frustración de un jugador que anhela representar a su país en una competición tan importante, pero que se encuentra con la negativa de su club. Sin embargo, la pasión de Sotil por su selección era demasiado fuerte. En un acto de rebeldía que habla mucho de su carácter, escapó de la concentración del Barcelona, tomó un taxi hasta el aeropuerto del Prat y abordó un vuelo con destino a Caracas, la capital venezolana,
donde se jugaría la final contra Colombia. Puedes imaginar la sorpresa y la alegría de sus compañeros y del cuerpo técnico al verlo aparecer en el último momento. Fue un gesto de amor incondicional por su país, una demostración de que para Sotil, vestir la camiseta blanquirroja era algo sagrado. En el partido decisivo contra Colombia, un encuentro tenso y disputado, Hugo Sotil volvió a hacer magia. Anotó el único gol del partido, un tanto que aseguró el segundo título de la Copa América para Perú. Imagina la explosión de alegría, la celebración de todo un país que veía cómo su selección alcanzaba la gloria continental gracias al talento y al coraje de este jugador excepcional. Ese gol no solo le dio el título a Perú, sino que también consolidó a Sotil como un héroe nacional. Sin embargo, a pesar de estos momentos de brillantez, su relación con la selección peruana no siempre fue un camino de rosas. En el proceso de clasificación para el Mundial de Argentina 1978, Sotil tuvo un papel importante, liderando al equipo en la ausencia de Teófilo Cubillas por lesión. En un partido clave contra Chile, marcó el primer gol y contribuyó al segundo, sellando la clasificación de Perú al Mundial. Pero la fortuna no siempre estuvo de su lado. Una lesión prolongada afectó su rendimiento durante el Mundial de Argentina 1978, impidiéndole ser titular en la mayoría de los partidos. ¿Te imaginas la frustración de un jugador que había sido fundamental en la clasificación, pero que no pudo rendir al máximo en la cita mundialista debido a una lesión? Fue una oportunidad perdida para que Sotil brillara en el escenario más grande del fútbol. A lo largo de su trayectoria internacional, Hugo Sotil disputó 62 partidos con la selección peruana, anotando 18 goles. Su estilo de juego, caracterizado por su habilidad técnica, su capacidad para el regate y su visión de juego, lo convirtió en una figura representativa del fútbol peruano en la década de los 70. Pero siempre quedó esa sensación agridulce de que, con un mayor compromiso y continuidad, podría haber alcanzado logros aún mayores con la blanquirroja. Piensa en otros grandes futbolistas de su época que lideraron a sus selecciones a la conquista de títulos mundiales o continentales. ¿Tuvo Sotil la misma ambición, la misma determinación inquebrantable? ¿O su espíritu libre y su inclinación por disfrutar de la vida lo alejaron de esa dedicación total que a veces exige el fútbol de élite? Es una pregunta difícil de responder, pero que sin duda influye en la percepción de su legado. Ahora, mientras reflexiona sobre su paso por la selección peruana, sobre sus momentos de gloria y sus posibles oportunidades perdidas, te invito a considerar la siguiente transición. Mirando hacia atrás, ¿cómo debemos recordar a Hugo Sotil? Como un genio incomprendido, un talento al que las circunstancias o sus propias decisiones le impidieron alcanzar la cima. O como un talento que, a pesar de sus destellos de genialidad, no supo o no quiso explotar al máximo su potencial con la camiseta de su país. Esa es la reflexión que nos acompañará en el siguiente capítulo de esta historia. Llegamos a un punto de inflexión en nuestra exploración de la vida de Hugo Sotil. Después de repasar sus inicios, su explosión en el Deportivo Municipal, su aventura agridulce en el Barcelona y su regreso al fútbol peruano, es momento de reflexionar sobre el legado que dejó este enigmático futbolista. Y aquí te presento la polémica inicial de este capítulo. La historia de Hugo Sotil es una lección contundente sobre cómo el talento por sí solo, por deslumbrante que sea, no siempre garantiza la grandeza perdurable en el fútbol. Ahora, detente y considera esta afirmación conmigo. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la carrera de Hugo Sotil para las futuras generaciones de futbolistas peruanos que posean un talento excepcional? ¿Qué aspectos de su trayectoria deben tomar como ejemplo y cuáles deberían evitar para alcanzar su máximo potencial y dejar una huella imborrable en la historia del fútbol mundial? Esta es la pregunta inductiva principal que nos invita a analizar su legado con una mirada crítica y constructiva. El nombre de Hugo Sotil resuena con fuerza en la memoria de los aficionados peruanos que vivieron la década de los 70. Su habilidad, su gambeta electrizante, su capacidad para inventar jugadas imposibles, todo ello lo convirtió en un ídolo, en un referente para una generación que vibró con sus destellos de genialidad. Su impacto en la cultura deportiva del país fue innegable. Cada vez que tocaba el balón, la esperanza y la ilusión se encendían en los corazones de los peruanos. Su humildad fuera del campo también contribuyó a su gran popularidad, generando un cariño genuino por parte de la afición. Sin embargo, al analizar su carrera en perspectiva, surge un debate recurrente entre aficionados y expertos. ¿Alcanzó Hugo Sotil todo el potencial que se le auguraba? ¿Podría haber llegado aún más lejos si sus decisiones y su estilo de vida hubieran sido diferentes? Estas son preguntas que no tienen una respuesta sencilla y que generan diversas opiniones.
Algunos sostienen que Sotil fue un genio incomprendido, un talento adelantado a su tiempo que no encajó completamente en los esquemas tácticos o en la cultura del fútbol de élite europeo. Argumentan que su espíritu libre y su preferencia por un fútbol más espontáneo chocaron con la disciplina y la rigidez que a menudo se exigen en los grandes clubes. Para ellos, Sotil fue un artista del balón que priorizó la belleza del juego por encima de las presiones y las ambiciones desmedidas. Otros, en cambio, adoptan una postura más crítica. Reconocen su talento excepcional, pero señalan que su falta de continuidad, sus problemas extradeportivos y quizás una cierta falta de ambición por alcanzar la gloria global limitaron su potencial y le impidieron consolidarse como una leyenda a nivel mundial, al mismo nivel que otros grandes futbolistas sudamericanos de su época. Para ellos, la historia de Sotil es una advertencia sobre cómo el talento por sí solo no es suficiente y que se requiere disciplina, sacrificio y un compromiso total para llegar a la cima. No es casualidad que su carrera sea comparada a menudo con la de George Best, el talentoso futbolista norirlandés cuya trayectoria también se vio truncada prematuramente debido a problemas con el alcohol. Ambos jugadores poseían una magia especial con el balón, una capacidad para maravillar al público, pero sus vidas fuera del campo terminaron afectando su rendimiento y acortando sus carreras. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina y el cuidado personal en el deporte de alta competición. En la década de los 70, en Perú, se generó un intenso debate sobre quién era el mejor futbolista del país. Sotil o Teófilo Cubillas, ambos poseían una calidad excepcional, pero sus carreras tomaron caminos muy diferentes. Cubillas, con una vida más ordenada y ejemplar, logró una trayectoria más dilatada y alcanzó un mayor reconocimiento a nivel internacional. Su dedicación y profesionalismo lo llevaron a convertirse en una leyenda del fútbol peruano y mundial. La comparación entre ambos nos muestra cómo diferentes enfoques y prioridades pueden influir de manera significativa en el desarrollo de una carrera deportiva. A pesar de las diferentes opiniones y debates, lo que es innegable es que Hugo Sotil fue considerado por muchos expertos y aficionados como uno de los mejores dribladores y regateadores del mundo en la década de los 70, incluso por encima de otros grandes talentos como el argentino René Houseman. En Perú, se le considera uno de los jugadores más habilidosos de toda su historia, un nombre que se menciona con admiración junto al de otros grandes como Miguel Loaiza. Su legado también se manifiesta en el reconocimiento que ha recibido a lo largo de los años. A finales del año 2005, fue nombrado el primer socio honorario de la Peña Blaugrana de Lima, la peña oficial del FC Barcelona en la capital peruana, un gesto que demuestra el cariño y el recuerdo que aún se le tiene en el club catalán. Además, en su ciudad natal, Ica, existe un estadio que lleva su nombre, el Estadio Hugo Sotil, un homenaje a su trayectoria y a su impacto en el deporte peruano. Para las futuras generaciones de futbolistas peruanos que sueñan con alcanzar la grandeza, la carrera de Hugo Sotil ofrece una valiosa lección. Les muestra que el talento natural es un don precioso, pero que para convertir ese don en una leyenda perdurable, se requiere mucho más: disciplina, trabajo duro, compromiso, ambición y una mentalidad enfocada a la superación constante. La historia de Sotil nos recuerda que el camino hacia la cima del fútbol está lleno de desafíos y que las decisiones que se toman fuera del campo pueden tener un impacto significativo en el rendimiento y en la longevidad de una carrera. Ahora, mientras reflexionas sobre este legado agridulce, sobre las diferentes perspectivas y las enseñanzas que podemos extraer de la carrera de Hugo Sotil, te invito a considerar la siguiente transición. Pero, al final de todo, ¿cuál es la verdad detrás del mito de Hugo Sotil y qué pregunta final nos deja su trayectoria? ¿Cómo debemos recordar a este genio del fútbol peruano? ¿Qué conclusión podemos extraer de su fascinante y a veces enigmática historia? Eso es lo que intentaremos responder en el último capítulo de este relato. Llegamos al final de este viaje por la vida y la carrera de Hugo Sotil, un futbolista que, como has podido comprobar, despierta tantas pasiones como interrogantes. Y para cerrar este relato, te presento la última polémica, una afirmación que busca encapsular la esencia de este jugador único. Hugo Sotil será recordado eternamente como el Pelé peruano que nunca quiso ser, un rebelde con un talento indomable. Ahora, detente por última vez y reflexiona conmigo sobre esta afirmación. ¿Es justo juzgar a un futbolista, a cualquier persona, por lo que pudo haber sido, por el potencial que quizás no llegó a desarrollar en su totalidad? ¿O deberíamos celebrar y valorar lo que realmente fue, sus logros concretos, el impacto que tuvo en su época y lo que representó para su país? Esta es la pregunta final que nos deja la trayectoria de Hugo Sotil, una cuestión que nos invita a reconsiderar nuestros propios criterios de éxito y de valoración en el mundo del deporte y en la vida misma. A lo largo de estos capítulos, hemos recorrido los momentos clave de la vida de Hugo Sotil.
Sus humildes comienzos en Ica, su explosión de talento en el Deportivo Municipal, su ilusionante aunque agridulce paso por el FC Barcelona, su sorprendente regreso al Perú para triunfar con Alianza Lima y sus destacadas actuaciones con la selección nacional, culminando con la épica conquista de la Copa América en 1975. Hemos sido testigos de su genialidad en el campo, de su habilidad para deslumbrar con regates imposibles y goles memorables. Pero también hemos explorado las sombras de su carrera, las decisiones controvertidas y esa sensación persistente de que su potencial pudo haber sido aún mayor. La figura de Hugo Sotil es compleja, llena de matices y contradicciones. Era un talento puro, un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido con una genialidad inesperada. Pero también era un espíritu libre, un hombre que parecía rehuir las ataduras y las exigencias del profesionalismo exacerbado. Fue esta dualidad parte de su encanto, de lo que lo convirtió en un personaje tan querido y recordado por la afición peruana? ¿O fue, en última instancia, lo que le impidió alcanzar la cima del fútbol mundial de manera sostenida? Hemos planteado a lo largo de este vídeo varias preguntas que quizás no tengan una respuesta definitiva. ¿Por qué un jugador con semejante don prefirió un destino futbolístico menos globalmente reconocido? ¿Fue su etapa en el Muni una plataforma ideal o una limitación que moldeó su peculiar carrera? ¿Qué factores impidieron que se consolidara como una figura icónica en el Camp Nou? ¿Fue su regreso al Perú un acto de amor por su patria o una admisión de que la presión europea era demasiada para él? ¿Fue su relación con la selección un reflejo de su talento impredecible o de una falta de ambición? Quizás la belleza de la historia de Hugo Sotil reside precisamente en estas preguntas sin respuestas concluyentes. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del talento, sobre las diferentes formas de entender el éxito y sobre la complejidad de la condición humana. Nos muestra que no todos los caminos hacia la grandeza son rectos y predecibles, y que a veces las decisiones menos convencionales son las que definen el legado de una persona. Hugo Sotil dejó una huella imborrable en el fútbol peruano. Su habilidad, su humildad y su carisma lo convirtieron en un ídolo para varias generaciones de aficionados. Fue parte de una generación dorada que llevó al Perú a la gloria continental y a 2 mundiales. Su nombre se menciona con admiración junto al de otros grandes futbolistas peruanos, y su legado perdura en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de verlo jugar. Es cierto que su carrera pudo haber sido más larga y quizás más laureada a nivel internacional. Es posible que, con una mayor disciplina y un enfoque diferente, hubiera podido alcanzar aún mayores logros. Pero también es cierto que Hugo Sotil fue fiel a sí mismo, a su manera de entender el fútbol y la vida. Eligió su propio camino, y en ese camino dejó momentos de magia y de alegría que son imborrables para el fútbol peruano. Recordemos su debut soñado con la selección, marcando 3 goles ante Bulgaria. Evocamos su papel crucial en la conquista de la Copa América del 75, anotando el gol del título en una final épica. Rememoramos sus actuaciones destacadas con el Barcelona, incluyendo aquella histórica goleada al Real Madrid. Y celebramos sus títulos con Alianza Lima, demostrando su compromiso con el fútbol de su país. Al final de todo, la verdad detrás del mito de Hugo Sotil es quizás que fue un jugador único e irrepetible, un talento descomunal que no se ajustó a los moldes convencionales. Fue un rebelde, sí, pero un rebelde con una sensibilidad especial para el juego, un artista del balón que priorizó la emoción y la belleza por encima de la fama y la fortuna. Y la pregunta final que nos deja su trayectoria es precisamente esa. ¿Es justo medir el legado de un futbolista únicamente por los títulos y los récords? ¿O debemos también valorar la alegría que brindó a los aficionados, la magia que desplegó en el campo y el impacto que tuvo en la cultura deportiva de su país? La historia de Hugo Sotil nos invita a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser un grande del fútbol. No se trata solo de ganar campeonatos y batir récords, sino también de dejar una marca en el corazón de la gente, de inspirar a futuras generaciones y de ser recordado por la pasión y la entrega con la que se vivió el juego. Ahora te toca a ti, espectador, formar tu propia opinión sobre Hugo Sotil. ¿Cómo lo recordarás? ¿Como el Pelé peruano que nunca quiso ser? ¿Como un genio incomprendido? ¿O simplemente como uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos que ha dado el Perú? Te invito a dejar tus comentarios y a compartir tus propias reflexiones sobre la carrera de este fascinante jugador. Y si te ha gustado esta historia, te animo a seguir explorando otras biografías y relatos apasionantes del mundo del fútbol. Porque cada jugador, cada leyenda, tiene una historia única que merece ser contada y recordada. Gracias por acompañarnos en este viaje.